Una docena de niños fueron abandonados en un pozo seco, mientras que el hombre afirmaba que estaba jugando al escondite con ellos, sellando la abertura del pozo con losas de piedra. Inesperadamente, al día siguiente, un equipo de construcción utilizó una excavadora para rellenar el pozo, ya que el gobierno tenía previsto construir allí una estación de metro. Los niños quedaron enterrados en las profundidades del subsuelo. A partir de ese día, una serie de extraños sucesos comenzaron a azotar la estación de metro. Una noche, un joven esperaba en el andén el último tren. De repente, la puerta de seguridad que tenía al lado se abrió sola. Desde abajo llegaban los sonidos de niños jugando. Curioso, el joven se agachó para investigar. Al instante siguiente, su vida se extinguió. Cuando los niños huérfanos son tratados como mercancías, ¿hasta qué punto puede llegar a ser aterrador el lado oscuro de la humanidad? Esta es la película de terror surcoreana de 2022, Oksu Station Ghost. Recordatorio amistoso, esta película es excepcionalmente aterradora. Es recomendable preparar 5 pares de pantalones limpios. Desde aquel incidente de decapitación, la estación de metro, en aras de la seguridad, instaló cámaras en cada rincón, implementando una vigilancia las 24 horas del día. Ese día en particular, el personal estaba de servicio como de costumbre, cuando de repente vieron a un hombre con una mochila, de pie, inmóvil, junto a las vías. El supervisor ordenó a Jack que investigara. Cuando llegó, el hombre ya se había subido a las vías. Por mucho que Jack gritara, el hombre no respondía. Jack no tuvo más remedio que saltar a las vías para tirarlo hacia atrás. Inesperadamente, vio a una niña pequeña cerca. En ese momento, el tren entró en la estación. Para salvar su propia vida, Jack se apresuró a volver al andén, viendo impotente cómo el hombre moría. Presenciar la trágica muerte del hombre dejó a Jack abatido. Fue al baño para recomponerse, pero oyó unos sonidos inquietantes que provenían de un cubículo adyacente. Armándose de valor, Jack se acercó. 안에 누구 계세요? Al descubrir que su colega le había asustado deliberadamente, Jack se enfureció. Después de regañarle severamente, se dio la vuelta para salir del cubículo. Fue entonces cuando el joven se fijó en una extraña secuencia de números. No sabía que, en el momento en que los leyó en voz alta, una terrible maldición ya se había abatido sobre él. Poco después, el forense llegó al lugar del accidente, preparándose para recoger los miembros amputados del hombre. Una visión tan espantosa hizo que incluso el experimentado forense no pudo evitar sentir una oleada de horror. Pero entonces un sonido llamó la atención del forense. Se volvió y vio a una niña pequeña de pie al pie de las escaleras. El forense se apresuró a acercarse y le preguntó por qué estaba allí. La niña no respondió. En cambio, levantó un cartel con una serie de números escritos en él. Cuando el forense se agachó de nuevo, la niña había desaparecido. Mientras tanto, una periodista llamada Annie llegó a la estación de metro, con la intención de entrevistar al conductor del tren. Como era la novia de Jack, Annie había logrado colarse sin que nadie se diera cuenta. El conductor estaba sentado solo en un taburete, con la mirada perdida, murmurando incoherencias. Afirmaba que un fantasma en el espejo lo estaba poseyendo. Pero a los ojos de Annie, el espejo no mostraba nada extraño. Entonces se dio cuenta de que el cuerpo del conductor estaba cubierto de arañazos. Justo cuando Annie estaba a punto de preguntarle por el accidente, él se levantó bruscamente y se marchó. Su comportamiento dejaba claro que deseaba evitar ese doloroso recuerdo. Más tarde, Anne pidió a Jack que copiara un vídeo en secreto. Al día siguiente, su reportaje apareció en primera plana. Al ver que todo el mundo veía su noticia, Anne no pudo evitar sonreír. De vuelta en la oficina, sus compañeros se reunieron para celebrar su éxito. Sin embargo, inesperadamente, su supervisor se acercó con expresión severa y la reprendió por publicar noticias falsas. Resultó que el conductor que aparecía en su reportaje llevaba muerto mucho tiempo antes de la entrevista. Annie se negó a creerlo. Al volver a la comisaría para revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, solo se vio a sí misma hablando sola durante toda la secuencia. Esto dejó a Anne completamente atónita. Para descubrir la verdad, acompañada por Jack, fue al depósito de cadáveres para examinar el cuerpo del conductor. Efectivamente, tal y como había visto antes, el cadáver del conductor estaba cubierto de marcas de garras. Rápidamente sacó su cámara para fotografiarlo. Pero, de repente, los ojos del cadáver se abrieron de golpe, pensando que debía de haberlo percibido mal. Por lo tanto, se abstuvo de hacer más especulaciones. En ese momento, el forense les informó que, en los 30 años transcurridos desde la construcción de la estación de Oksu, decenas de personas habían fallecido en diversos accidentes. Sin embargo, todos los fallecidos presentaban marcas de uñas idénticas. Por lo tanto, creía que sus muertes debían tener alguna conexión. Después de hablar, el forense cogió su vaso de agua. Jack se dio cuenta entonces con horror de que en sus propias manos habían aparecido marcas de garras idénticas. Al principio, Jack pensó que estaba viendo cosas, pero cuando regresó a la estación de metro, vio las mismas marcas de uñas en su colega. Cuando le preguntó, el hombre lo descartó como una alergia, y dijo que pensaba ir al hospital al día siguiente. No sabía que esa noche sería la última. Nada más salir, vieron a una mujer guapa, que se tambaleaba borracha hacia el baño. Después de usar el baño, intentó arreglarse, pero descubrió marcas de garras en su propio cuerpo. Pronto ocurrió la tragedia, al ver a un niño trepando por su cabeza. La mujer se agarró la cabeza con ambas manos y luchó desesperadamente, pero cayó al cubículo y murió al instante. Mientras tanto, el encargado de turno recibió un aviso de un cliente quejándose de gritos en los baños. Fue a investigar al baño de mujeres, pero solo encontró un bolso. Llamó repetidamente a la puerta, pero no hubo respuesta desde el cubículo. Armándose de valor, miró a través de la rendija y fue testigo de una escena espantosa.
Un grito desgarrador resonó en el aire, antes de que el hombre cayera sin vida al suelo. Poco después, Annie llegó a la estación, y encontró a Jack llorando desconsoladamente, suponiendo que su dolor se debía a la muerte de su amigo. Le preguntó y descubrió marcas de arañazos en sus propias manos. Resultó que, después de despedirse de sus compañeros la noche anterior, se encontró con una niña en la escalera. Al mirar la etiqueta con el número que llevaba en el pecho, Jack se encontró recitándolo en voz alta. Recordó cómo todos habían recibido primero marcas de uñas, y luego habían sufrido muertes prematuras en diversos accidentes, aterrorizado por sufrir el mismo destino. Esa misma noche, Jack se despertó sobresaltado de un sueño profundo. Una niña pequeña se arrastró hacia él desde la oscuridad, pero su cuerpo permaneció completamente paralizado, aunque parecía solo una pesadilla. Sentía que sus días estaban contados, justo cuando estaban perdidos. Una mujer llamada Anna se puso en contacto con Annie. Afirmaba ser la hermana del hombre que murió en la colisión. Al enterarse del destino de su hermano, Anna reveló el secreto detrás de la maldición. Resultó que 30 años antes, el terreno donde ahora se encontraba la estación de Oxu había sido un orfanato llamado Casa del Amor, dedicado a acoger a niños sin hogar. Lo que nadie podía imaginar era que el director examinaba en secreto a los niños y vendía sus órganos en el mercado negro para obtener beneficios. Poco después, surgió el proyecto de construir una estación de metro en ese lugar, para ocultar sus crímenes. El director utilizó el pretexto de jugar al escondite para encerrar a todos los niños que quedaban dentro de un pozo seco. Finalmente, fueron enterrados vivos por los trabajadores de la construcción. Como el hermano de Anna era el hijo adoptivo del director, los hermanos escaparon por los pelos con vida.